con la presente audiencia, en el proceso penal número 37 del 2008, seguido contra el acusado Pando Navarrete y otros por delito de homicidio calificado y hurto. Hay despacho que dar cuenta, señor secretario. Sí, doctora, el punto ingresado por el procesado Beltrán Tapia Carrasco, en la cual subroga a su actual abogado y designa al abogado Harold Alejandro Palomino Moreno. Se encuentra presente el doctor Palomino Moreno. Sí, ¿cómo está? Doctor, buenos días. Ya proporcionó al secretario su número de colegiatura, su nombre. Bueno, no, todavía no. En el escrito sí están los datos. En el escrito que he presentado están los datos de mi colegiatura y mi domicilio procesal. Salvo el domicilio de la casilla electrónica que todavía lo estoy tramitando. Bien. Entonces se tiene presente el escrito presentado por el acusado Tapia Carrasco, subrogando al abogado Barrante Silva y designando en su reemplazo al doctor Harold Alejandro Palomino Moreno, ¿correcto? Exacto, sí. Bien, doctor. Bien, no hay más despacho que dar cuenta. No hay más despacho. Observaciones al acta de la última audiencia, señor fiscal. Por la fiscalía ninguna. Los señores abogados. Ninguna, señorita. Ninguna. Nos ha hecho presente el abogado del tercero civilmente responsable. El doctor Odías está acá. Acaba de llegar. Sí. No habiendo observaciones, se procede a la aprobación y firma del acta conforme a ley. Continuando con el desarrollo de la audiencia, señor fiscal, estamos en la oralización de sus piezas. Sírvase indicarnos la pieza que a continuación debe ser oralizada para su debate. Sí, señora directora de debates, la Fiscalía ya ha presentado las listas de cada una de las instrumentales que van a ser materia de oralización para su respectivo debate, igualmente las pertinencias y la utilidad probatoria de cada una de ellas. En ese sentido, señor director de debates, la sesión anterior se había leído la declaración de la agraviada Aurelia Guamanía Puata. Seguiría entonces en la lista lo que corresponde en este caso ya al acta de recuperación de fecha 29/04/90, ¿no? A folios 211, el acta de recuperación. 211 del principal. Sí, a folios 211 del principal. El acta de recuperación. En el despacho de la jefatura de la línea de la Policía General de la provincia de Chumbivilcas, siendo las 11:15 horas del día 29 de abril de 1990, el instructor, el recepcionante y los comuneros recuperantes de la comunidad de Acaco, sector Palca, se procedió a efectuar la presente acta que a continuación se detalla. Una granada modelo 63 bivalente perforante IC, personal para fusil cal 7.6, instalaza tipo Yamat 63 lote-76, color verde oscuro, perteneciente al ejército peruano. La granada instalaza ha sido entregada al servicio de vigilante de puertas de esta jefatura de línea, al general, al Oscar Panti Hermosa, por los comuneros de la comunidad campesina de Acaco, sector de Palca, distrito de Huaco. La granada instalada fue olvidada en el domicilio de Matiasa Salwa Guamaní por miembros del ejército peruano el día 27 de abril de 1990 en horas de la noche, cuando se encontraban pernoctando.
y concluida que fue la presente acta de recuperación a horas 11:35, firmando los intervinientes, el recepcionante Oscar Panti Hermosa, el otro recepcionante Jorge Maldonado Arrarte, el recuperante Matiasa Salwa Guamaní, o el otro recuperante Justino Charcahuana y el instructor Segundo Guatay. Eso es todo. Se somete a debate. ¿Algo más que destacar? ¿Algo más señalado, señor fiscal? Sí, señora presidenta, en este documento, cuya relevancia es necesario destacarlo en base a los siguientes fundamentos. En primer lugar, la data del acta, es decir, la fecha en la cual se elabora esta acta denominada acta de recuperación. Dice es el 29 de abril del año 1990. ¿Dónde? En la comisaría de Chumbivilcas. En ese lugar, a ese lugar fueron llevadas estas dos evidencias, como es una granada y accesorio de una instalaza. Y además se indica la forma como fueron halladas, fueron encontradas por la persona de Matiasa Salwa Guamaní y el señor Justino Charcahuana. Como decíamos, esto es relevante en la medida de que nos permite constatar, verificar, objetiva y concretamente, de que esta parte del armamento, esto fue parte del armamento dejado por la patrulla del ejército que estuvo en ese lugar. Nos dice la señora Matiasa Salwa Guamaní de que fueron dejadas en circunstancias cuando estaban pernoctando en el inmueble. Esto guarda relación con las declaraciones ya dadas, por ejemplo, en su oportunidad por la señora Matiasa Salwa y el señor Justino Charcahuana, cuyas versiones oran en el expediente. En ese sentido, es relevante este documento, la forma como se encuentra, a qué autoridad se entrega y la fecha en la cual se entrega estas dos evidencias relevantes, importantes, para dar cuenta de la vinculación que existe en base a estos dos elementos con la patrulla del ejército que estuvo aquel día, el 27 de abril de 1990, en esta comunidad donde vive la señora Matiasa Salwa Guamaní. Gracias. Doctor Barrace, todos los defendidos. Gracias, señorita directora de debates. Por mi patrocinado Pando Navarrete y Montañés Cama. Dicho material de guerra, al cual se refiere el acta de recuperación, no pertenecieron a la base contrasubversiva, donde mi patrocinado Pando Navarrete era jefe y donde mi patrocinado Montañés Cama prestaba servicio militar obligatorio. Gracias. Sí, buenos días, señorita presidenta. Soy abogado del señor Olivari y por lo tanto voy a hacer solamente una precisión de que efectivamente el acta de incautación puede ser un arma, puede ser una granada, pero sin embargo no se puede determinar precisamente que haya correspondido a la base de Antabamba o a Gira o a Santo Tomás. Yo creo que conforme se ha declarado igualmente, y ya han habido otros sectores, otros grupos que han pasado por ahí. De tal modo que no creo que sea evidencia fehaciente de la autoría de estas personas, especialmente de mi defendido. Nada más. Doctora Méndez. Méndez. Buenos días. Sí, señorita presidenta, la pieza puesta a debate tenemos que tener en consideración una cosa, y que es objetivo. Lo único objetivo acá es que unas personas entregaron a la policía estas armas. No podemos identificar bajo esta acta la pertenencia de quién era. Lo objetivo y claro es que esto no pertenecía a mi patrocinado Cruz Porcela ni ninguno de los miembros de las personas que están siendo procesadas en este acto.
Eso es todo, señor. Muchas gracias, señorita presidenta. Referente a mi patrocinado, señor Pérez Quispe José, como ya expliqué en una anterior oportunidad, el lanzacohete Instalaza no se dispara con un fusil, menos con un FAL. Es un lanzacohete especial, es un armamento antitanque, y dudo mucho que alguien lo haya podido transportar y que le hayan entregado. Seguramente debe tratarse de otro tipo de munición que encontró la policía y que por falta de conocimiento técnico militar no hayan sabido describirlo. Bueno, como digo, sería conveniente en todo caso solicitar al Ejército que informe sobre este tipo de armamento. Muchas gracias. Doctor Palomino, por su defendido. Bueno, debo manifestar del mismo modo que han señalado mis colegas, que efectivamente la pieza realizada por el Ministerio Público no resulta ni útil ni pertinente para poder acreditar si efectivamente esos armamentos pertenecían o fueron ubicados en una anterior oportunidad a la base de las Fuerzas Armadas. Doctor Echevarría, por su defendido. Sí, solamente para decirle que la apreciación de parte del Ministerio Público son simplemente subjetivas y no ha demostrado nada objetivo con respecto a los hechos que se realizaron en la fecha. Siguiente pieza. Folios 212, acta de recuperación. En la fecha, siendo las 15 horas del día 7 de mayo de 1990, presentes en el despacho de la Jefatura de Línea de Santo Tomás, el instructor, el recepcionante y los ronderos recuperantes, se procedió a efectuar la presente acta como a continuación se detalla. 59 casquillos cal 7.62 de fusil FAL marca FAME. Un casquillo de granada modelo 63 bivalente perforante y C personal para fusil cal 7.62 milímetros Instalaza tipo 2 modelo 63 lote 76, 2 tabletas conteniendo 16 pastillas teldanemerrel, 2 pastillas grandes color ladrillo sin nombre. Los casquillos recuperados han sido entregados a la Policía Nacional del Perú, a Segundo Álvarez Huatay, el día 6 de mayo de 1990 a horas 16 en la comunidad de Cachahui, en circunstancias que los ronderos firmantes trasladaban 3 cadáveres como asémilas. El casquillo de granada y las pastillas igualmente han sido entregadas al oficial mencionado por los mismos ronderos, y concluida que fue la presente acta de recuperación, firman los intervinientes, siendo las 16 horas el recepcionante Segundo Álvarez Huatay, el otro recepcionante Magnon Mendoza Dalens, el recuperante Julián Huiza Yamoca y el otro recuperante Ramón Piero Laguamaní. Eso es todo. Señor fiscal, ¿algo más que agregar? Muy puntualmente, señora directora de debates, este es un documento al igual que el otro documento anterior que nos indica, que nos señala evidencias que fueron recuperadas en el lugar donde estuvo la patrulla del Ejército en la última semana de abril del año 1990. A través de este documento se da cuenta en fecha 7 de mayo de 1990, en la comunidad de Cachahui fueron entregados estas evidencias que constituyen un importante material que en cierta forma, sumado a la anterior evidencia encontrada, como son granadas Instalaza, constituyen material militar utilizada en esas fechas, generalmente por las fuerzas militares.
Damos cuenta, señora editora de debates, con este documento que objetivamente fueron hallados estas evidencias. 59 casquillos, calibre, con el calibre que señala, que corresponde a un fusil y la marca FAME. Creo que es un punto que hay que resaltar, en su oportunidad estaremos señalando porque es importante. Y además, señora editora de debates, se da un dato también importante en ese documento, que tiene que ver en qué circunstancias fueron entregados estas evidencias a un efectivo policial, al señor Segundo Álvarez Huatay. ¿Por quiénes? Por ronderos recuperantes, señala puntualmente, cuando llevaban los cuerpos, los restos de los agraviados fallecidos del Cerro Capuyullo con dirección hacia la capital de la provincia de Chuquibamba, en este caso Santo Tomás. Esa es la información que se tiene, señor editor de debate, de ese documento, y es importante en la medida que damos cuenta objetivamente del material de guerra encontrado en el lugar, en la zona donde ocurrieron los hechos. Y esto de cierta forma vincula objetivamente a la patrulla militar que realizaron estos graves hechos que son materia de este proceso. Gracias. Doctor Barrantes, por sus defendidos. Gracias, señorita directora de debates y presidenta de la sala. Dichas evidencias o indicios que refiere el señor representante del Ministerio Público no acreditan en lo absoluto que hayan sido dejados por mis patrocinados Pando Navarrete o Montañez Cama, debido a que estas evidencias, si bien pertenecerían al ejército o son de la marca usual por el ejército, pero con esto no se prueba en nada que las personas que hayan dejado o hayan olvidado este material de guerra en la indicada zona pertenezcan o hayan pertenecido a la base contrasubversiva de Antabamba. Gracias. Gracias. Quiero mencionar textualmente lo que ha dicho el señor representante del Ministerio Público. Cuando dice utilizados en esas fechas, la defensa pregunta, ¿cuál es la base para decir que fueron utilizados en esas fechas? Estamos entrando en un terreno de la conjetura que fueron utilizados en esas fechas. Si sabemos que la zona era altamente convulsionada, no puede establecer de decir utilizados en esas fechas. ¿Qué fechas? ¿De qué medio probatorio se vale para decir que fueron esas material de guerra utilizados en los hechos en materia de investigación? No nego la existencia física, no podemos negar la existencia física, lo que sí negamos la vinculación que pretende establecer fehaciente de que estas son casquillos producto de un proyectil utilizados en estos hechos. Gracias. Doctora Méndez. Sí, señorita, por Cruz Porcela. Debemos dejar claro y algo que aquí objetivamente no se ha acreditado ni se ha podido vincular a ninguno de los procesados con los elementos encontrados. Y algo que a nosotros nos preocupa, dice recuperante. ¿Cómo pueden acreditar que las personas que recuperaron no los tenían o ellos los utilizaron? Estamos hablando de un momento y tiempo histórico donde nuestro país estaba convulsionado y ninguna de las personas acá podemos negar que Sendero Luminoso muchas veces utilizaba armamento del ejército y otras instituciones también lo hacían, porque era un momento y tiempo histórico que se vivió y que era eso. Entonces no podemos decir fueron de ellos. Y básicamente el objetivo es que no pueden vincular, el Ministerio Público no puede vincular objetivamente a mi patrocinado con estas armas. Cierto es que estuvieron, pero no podemos vincular. Gracias, señorita. Doctora Diana, por su defendido. Muchas gracias, señorita presidenta. Al igual que mis colegas, los casquillos, si bien son una prueba física, no se pueden vincular a que hayan pertenecido al personal militar y mucho menos se puede dar con exactitud que hayan sido portados por nuestros patrocinados, específicamente hablo por el mío. Sin embargo, debo aclarar que la munición calibre 7.62
Es usual en el ejército, en la marina, en la aviación y en la policía en esa época. Todas estas instituciones tenían este tipo de armamento. Y que la subversión, desde el año 83 al 90, atacó diversos puestos policiales y sustrajo este tipo de armamento, ¿no? Y con sus respectivas municiones. Y los empleados contra el propio personal militar y contra los propios campesinos de la zona. Y otra cosa relevante que debo traer a mi memoria es que la munición FAME es la fábrica de municiones del ejército, cuando el señor fiscal habla que posteriormente vinculará, o sea, porque lo fabrica la fábrica de municiones del ejército, debo entrever o debo entender que era exclusivamente de uso militar. Es la única fábrica que existe en el Perú en la actualidad, hasta la actualidad, perdón. Y es una munición que se usa en todas partes, por personal militar y por ciudad policial, y muchas veces sustraído por personal de Sendero Luminoso, con la lamentable pérdida de vidas humanas, de personal policial y de efectivos militares, que incluso hasta la fecha le siguen robando su armamento. Es todo, señora presidenta. Sí, al igual que mis colegas, debo mencionar que efectivamente esta acta de recuperación no es útil ni pertinente para poder determinar una vinculación respecto que estos fueran sacados de una determinada base militar, específicamente de Atabamba. Efectivamente, tal como lo han mencionado mis colegas, en la época de la subversión, los mismos terroristas asaltaban, lo cual sucede en la actualidad, asaltaban bases policiales y bases militares para poder no solo asesinar a efectivos policiales o comandos militares, sino también para sustraer las determinadas armas que había en los almacenes. Y estas eran utilizadas contra la población civil y contra los propios efectivos policiales y militares. Simplemente para acotar lo ya dicho anteriormente, de que acá el Ministerio Público viene trayéndonos elementos de encuentro de municiones, de armas, pero no ha tenido ninguna prueba fehaciente para poder demostrar que cada uno de los patrocinados o las personas que pretende imputar pues hayan tenido algún hecho o alguna vinculación con los materiales encontrados. Por lo tanto, sí, se reafirma nuevamente la defensa pública de que lo que trae el Ministerio Público son simplemente meras acciones subjetivas y nada propicio para poder entender que algunos de los patrocinados o personas que imputadas en este proceso pues han estado debidamente identificadas con los hechos que se le pretende imputar. Gracias, doctor. Agotado el debate, vamos a proceder a la oralización de la siguiente pieza. Folios 214, la manifestación del cabo Jorge Elías Maldonado Barrarte en Santo Tomás, siendo las 16 horas del día 6 de julio de 1990, presente en la jefatura de línea de Santo Tomás. Ante el instructor dijo llamarse como antecede al margen superior, de 26 años de edad, natural de Puno, estado civil soltero, ocupación cabo, identificado con CIP número 10069194, prestando servicios actualmente en la expresada con domicilio en esta dependencia policial. Preguntado, diga usted, ¿de qué servicios se encontraba el día 21 de abril de 1990? Que se encontraba desempeñándose como radiooperador de la jefatura de línea de Santo Tomás en forma ininterrumpida. Preguntado, diga usted si se ratifica en la denuncia reservada número 25 de fecha 11 de mayo de 1990, de ser así indique los pormenores de la misma. Dijo que sí se ratifica en la denuncia reservada número 25 de la fecha en mención, indicando que el día 21 de abril de 1990 se recepcionó una llamada radial en radio de la jefatura de línea de Santo Tomás, la misma que se identificaba con la base del ejército peruano de Akira, advirtiendo que se encontraba en la jurisdicción de Quiñota, provincia de Chumbivilcas, una patrulla del ejército peruano de aproximadamente 18 a 20 soldados al mando de un capitán del ejército peruano realizando labor de inteligencia. Asimismo indicaba que los miembros de la patrulla del ejército peruano se encontraban en traje de civil y propio de la zona. Dichas llamadas eran diarias, preguntando si habían novedades, habiéndose recepcionado la última llamada el día 30 de abril de 1990, donde se le comunicó
al radiooperador del Ejército Peruano de la base de Huaquira que en la jurisdicción del anexo de Nanrapata habían 11 muertos y los comuneros denunciaban que habían sido miembros del Ejército Peruano los causantes de su muerte. Indica el miembro del Ejército Peruano los causantes de su muerte, indica el clase en mención que desde esa noticia ya no se ha vuelto a recibir ninguna llamada por parte del Ejército Peruano. Significa que en igual forma el radiooperador del Ejército Peruano le dio la frecuencia de su radio para que lo mantenga informado sobre alguna novedad. Preguntaba, diga usted, la frecuencia indicada por el radiooperador del Ejército Peruano de los 7 días de la semana. Dijo que la frecuencia es la siguiente: lunes 6555, martes 7460, miércoles 6555, jueves 6555, viernes 7460, sábado 6555, domingo 7460. Preguntado, diga usted, si tiene conocimiento de qué otro efectivo policial de la expresada ha entablado conversación con miembros del Ejército Peruano. De ser así, indique quién o quiénes son dichas personas. Y dijo que sí. El día 30 de abril de 1990, en horas de la mañana, el radiooperador del Ejército Peruano llamó a dos de Francia, Santo Tomás, identificándose como Lobo. Preguntando por el jefe de la expresada, por lo que el deponente procedió a comunicar dicho llamado al alférez de la Policía Nacional del Perú, Segundo Álvarez Huatay, quien se comunicó con Lobo. Dicha base del Ejército Peruano solicitó novedades de su patrulla, la misma que se encontraba en la jurisdicción de la expresada, respondiendo al alférez Álvarez que habían novedades en vista que unos comuneros del anexo de Nanrapata se habían presentado a denunciar la muerte de 11 campesinos por miembros del Ejército Peruano después de haber recibido dicha información por parte del Ejército Peruano. Se perdió toda transmisión radial con la base de Lobo. Preguntado, digo usted si tiene algo más que agregar, quitar o variar de su presente manifestación. Dijo que sí, deja constancia que le extraña como los miembros del Ejército Peruano se hayan enterado de la frecuencia de la radio de la expresada. Asimismo, quien llamaba se identificó como Rayo. Asimismo, por la terminología que empleaba en la comunicación radial, se ha notado claramente que es miembro del Ejército Peruano, no pudiendo precisar el deponente si pertenece verdaderamente a la base del Ejército Peruano de Huaquira u otra base del Ejército Peruano. Y leída que fue por sí mismo, se ratifica en el íntegro de su contenido, autorizando con su firma en presencia del instructor que certifica. El instructor Maita Arias Eduardo, el manifestante Maldonado Ararte Jorge y el fiscal Manuel Torres Quispe. Eso es todo. ¿Algo que agregar? Sí, señora directora de debates. Este es un documento de gran relevancia para poder sustentar la presencia de la patrulla del Ejército en el lugar, en la zona donde ocurrieron los hechos. Este es un documento importante por cuanto el señor Jorge Elías Maldonado Ararte, un suboficial de la policía acantonada en ese entonces en Santo Tomás, además estaba a cargo o era radiooperador de esta unidad policial. En esas circunstancias, él, subrayemos él, es decir, Jorge Elías Maldonado, cabo de la policía, nos trae esta versión. No es de ninguna manera un comunero, no es alguien que tiene que ver con los comuneros, tampoco es la fiscalía. Esta versión nos trae un miembro de la policía encargado de operar radio, que era la forma normal de comunicaciones que tenía en ese entonces. Estamos hablando de abril y mayo de 1990. Él nos ha señalado lo que hemos escuchado.
de comunicaciones reservadas que existía por varios días, por 7 días de la semana. Nos ha puntualizado qué frecuencia fue utilizada. Y además, puntualmente ha indicado que la fecha 21 de abril del año 1990, dicho suboficial de la policía recibió una llamada comunicando la presencia de una patrulla del ejército en la zona. Patrulla de inteligencia, la forma como se encontraban vestidos. ¿Eso para qué? Son formas usuales de comunicación para fines de comunicar la presencia y además de seguridad, la misma patrulla y de los más entes de seguridad que pudieran operar en la zona, como en este caso la policía. Ahí se da cuenta cómo se encontraban vestidos esta patrulla. Es una versión relevante, importante, que concuerda, que coincide con la versión que han dado los comuneros. Y además, nos viene señalando, señora editora de debates, fiscal, ya puntualmente, sí señora. Ánimo de recortar Sí, señora. apreciaciones en Sí, puntualmente. registro oral, destacar lo relevante Sí, señora. de la pieza. Sí, yo entiendo. Muchas gracias. Queremos puntualizar eso y un poco extendernos en ese punto. Y además, en este documento, señora editora de debates, nos hace mención de que hay una patrulla del ejército, patrulla de inteligencia, puntual. Y además no señala de que esta patrulla sea de la base contrasubversiva de Jaquira. No dice, sino a través de esta comunicación, de esta radio que se encuentra en la base de Jaquira, es que hay una comunicación dando cuenta de la presencia de una patrulla del ejército, con las incidencias que hemos escuchado y hemos señalado. Y además, según lo que señala este radiooperador, señor editor de debates, alude, incide en la terminología propia utilizada por el ejército. Esto es relevante porque el señor Jorge Elías Maldonado Arrarte, radiooperador en ese entonces, tenía, seguramente por cuestiones de operaciones propias de su función, comunicaciones con bases que se encontraban contiguas o cercanas a Santo Tomás. En ese sentido, su versión es relevante, es importante. Esos son los puntos que queremos señalar, señor editor de debates, de este documento denominado Manifestación de Cabo Jorge Elías Maldonado, tomado el 6 de julio del año 1990, casi inmediatamente después, y relevando además de que existe una denuncia reservada número 025. Esto también es importante porque tiene que ver esta declaración sobre este documento, que en su oportunidad ya diera cuenta a los oficiales, a los encargados de la comisaría y además de informar de la comunicación, no solamente de Maldonado Arrarte, no solamente del mismo radiooperador, sino que también hubo comunicaciones de otro efectivo policial. Hemos escuchado el nombre de Alférez Segundo Álvarez Guatay. Conforme ya hemos visto en el anterior documento, la anterior pieza, este oficial, justamente con posterioridad, recibieron firma, ¿no?, en las actas de recuperación y anteriormente glosada. Muchas gracias. Doctor Barrantes, por sus sentidos, algún comentario. Gracias, señorita presidenta y directora de debates. Muy respetuosamente expreso que esta pieza procesal leída no tiene ninguna utilidad para probar que mis patrocinados Pando Navarrete y Montañez Cama hayan integrado dicha patrulla, ya que de acuerdo a la manifestación del cabo policial, se refiere a que de la base Akira, que es una base muy cercana a Chumbivilcas, le comunicaron por radio que habían miembros del ejército, y el ejército está desparramado a lo largo y ancho del Perú. ¿Y cómo sabía este señor cabo policial, que además indica que la patrulla era de inteligencia? Si era de inteligencia, menos podían ir uniformados. Gracias. Gracias. Hablo por mi defendido Alan Olivari Medina.
Yo quiero referir lo siguiente. El señor Maldonado Arrarte ha declarado en acto público en la ciudad del Cusco el día 9 de diciembre del año 2014 y no ha dicho lo que refiere y lo que sobrevalora el señor representante del Ministerio Público. Lo que ha dicho en acto público, en el plenario, en contradictorio con todas las partes presentes, es totalmente, no diferente, pero no es lo mismo que quiere dar a entender el señor fiscal. Él no dice que hubo una denuncia en el acto público, en aquella declaración, y permítame contrastar porque son dos declaraciones importantes, efectivamente. Él dice que ingresó una llamada, no dijo que hubo una denuncia, pero igualmente agrega que no sabe si eran realmente del ejército peruano. Inclusive en la parte final del interrogatorio de esa acta, tampoco se reafirma de que no puede precisar si eran del ejército peruano. De tal modo de que no puede decir de que fehacientemente está demostrado, de que ahí está la prueba de que ellos han sido, de ninguna manera. Eso no está probado porque en acto público ha dicho cosas que, distintas que nos llevan a otro tipo de conjeturas. Inclusive, efectivamente, él no puede asegurar que eran de Antabamba. Dice que eran de Akira, porque también había una base. No puede asegurar, no sé, si en Antabamba, no sabe. Eso es lo que dice textualmente. De tal modo de que no podemos tomarlo como una prueba reina, algo que en acto público no ha dicho. Nada más. Gracias. Doctora Méndez. Me auno a lo manifestado por el doctor Poxiano, pero simplemente hacer mención de lo siguiente. En el supuesto negado que hubieran sido miembros del ejército, estamos hablando del universo de miembros del ejército. Seguimos en lo mismo. Aquí no se identifica plenamente a una patrulla específica o identifica a personas. No podemos hablar de un universo cuando estamos procesando a personas acá. Muchas gracias, señor. Doctor Odiana. Sobre lo mismo, me uno a lo expresado por mis colegas y precisar varias cosas. Primero, que nunca existió ni existe en la actualidad comunicación entre miembros del Ejército y la Policía Nacional, en aquel entonces la Guardia Civil. Que el idioma fonético que emplea la Guardia Civil en esa época es el mismo que emplea hoy día la Policía Nacional, es un idioma en base a países. Y el idioma fonético que emplea el Ejército peruano para sus comunicaciones es un idioma netamente en inglés, en alfabeto inglés. Que no existe forma de demostrar, y el mismo declarante así lo dice, que hayan sido miembros del ejército. Dice que se comunicó con un señor al cual se denominó Lobo, no precisa grado, no precisa nombre, no precisa lugar. Dice que es de la base de Akira, y mi patrocinado pertenecía a la base de Atabamba, al igual que los demás procesados. Dice el señor que le informaron que el personal militar había una patrulla haciendo labor de inteligencia. Señores magistrados, labor de inteligencia no se hace en patrulla. Labor de inteligencia se hace en forma secreta. Se infiltra gente, se hace investigación y se busca información. No se va a labor de inteligencia con armamento, con uniforme y mucho menos en grupo de 15 o 20 o más hombres. Se extraña, él mismo manifiesta, se extraña que el personal supuestamente el ejército se haya enterado de la frecuencia de la Guardia Civil de esa época. Oiga, yo no me extraño, señores magistrados, yo no me extraño, porque los radios que usaba la policía en ese tiempo, la Guardia Civil y el ejército peruano en aquella época, eran radios Thomson, los mismos que usaban los radiooperadores civiles, ¿no? Que lo único que hacen los radioaficionados es cambiar de frecuencia y solamente basta con girar un botón y encontrar la forma de comunicarse. Por eso se llaman radioaficionados. Y que por la terminología usada era miembro del ejército. Lamentablemente no estamos en condiciones en estos momentos de traer una radio y tratar de comunicarnos con la policía, porque seguramente yo lo podría hacer. Y cualquier persona lo podría hacer, pero eso no determina que yo sea del ejército, o que se haya comunicado con ellos, sean del ejército, que haya sido mi patrocinado, que haya pertenecido a la base de Atabamba, o que haya sido alguno de
de los procesados aquí presentes. Por lo tanto, señores magistrados, esta aseveración y esta prueba presentada por el Ministerio Público no reviste mayor análisis, no es contundente, no puede ser relevante, ya que no señala, ni esclarece, ni aclara, ni precisa quién sería el comunicante y mucho menos que podría ser alguno de mi patrocinado o alguno de los procesados. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, debo mencionar de que el relato que este suboficial, no es consistente en el tiempo, puesto que tanto a nivel de investigación policial como a nivel de juicio oral ha realizado un relato distinto. En todo caso, ya no se cumpliría con las exigencias establecidas en el acuerdo plenario número 2 del año 2005. En segundo lugar, debo mencionar de que, bueno, tal como lo mencionan mis colegas, evidentemente una labor de inteligencia no se realiza con ropa, con armamento militar. Una labor de inteligencia se realiza de manera individual, se realiza en base a tácticas, en base a operaciones, en base a la búsqueda de información. Entonces, una patrulla que supuestamente, entre comillas, realiza una labor de inteligencia, no la realiza en realidad, porque efectivamente se está poniendo en descubierto su verdadera labor. Ahora, respecto a la terminología que mencionan esta persona, debo manifestar al respecto a que el Ministerio Público no ha indicado si existía una labor conjunta respecto a entre la policía y el ejército. No indicaba si usaban la misma frecuencia, no indicaba si utilizaban la misma tecnología, porque evidentemente, tal como lo ha señalado el abogado Manuel Odiana, la terminología que utilizaba la policía era en base a países y la tecnología utilizada por el ejército peruano era en base a palabras en inglés. Esto. A folios 226, la constancia de manuscrito. Esta pieza está escrita a mano en Chilacocha a los 22, el día 22 de junio de 1990 fueron presentes las personas llamadas Bartolomé Huiza Achinquipe, Ernesto Huiza Alférez y una mujer llamada Aurelia Afata Guamaní, vecinos de Casagua de Asco, Santo Tomás. Estas personas han venido de su familia, por su familia desaparecida llamado Gregorio Huiza Alcahuamán. En este aspecto hay de los cadáveres que se encuentran enterrados en este fundo Chilcacocha, conforme se quedan mientras que vengan todos los interesados de las personas desaparecidas, sustraídas de los 8 soldados, han salido de la base de Antabamba. Hoy esta nota como dueño de esta para que todos vengan a recoger que estén enterrados. Correcto que estén enterrados el patio de base Francisco Chipa, pastor de la familia Bustinza. No es muy entendible, doctora. Sí debe constar. Es de la y firma están con el sello de Comisaría Policial General, línea de Santo Tomás, Sicuani. Firma el señor Eduardo Maita Arias, teniente de la Policía Nacional, y el fiscal provincial de Chumbivilcas, Manuel Torres Quispe. Eso es todo.
En Chilacocha, los 22 días de junio de 1990 fueron presentes las personas llamadas Señorita Presidenta. Bartolomé Huiza Achiquipa. Sí, doctora. Por favor, si pudiéramos tener a la vista, porque no Se les va a pasar a la Muchas vista. gracias. No se preocupe, pero estoy tratando de hacer una lectura más legible, de ser posible. Muchas ¿ya? gracias. Para que pueda garantizarse el debate. Muchas gracias, doctora. Decía que en Chilacocha, a los 22 de junio de 1990, fueron presentes las personas llamadas Bartolomé Huiza Achiquipa, Ernesto Huiza Alférez y una mujer llamada Aurelia Afata Guamaní, vecinos de la estancia Casawi de Yasco, Santos Tomás. Estas personas han venido, hay una palabra encima que no se entiende, de su familia, buscando, con V, buscando de su familia desaparecida llamado Gregorio, hay una palabra testada, luego dice Gregorio Huiza Alcaz Huamán. En este aspecto pareciera un número, pero no es legible, enterrados en este fondo Chilcacocha. Conforme se quedan mientras que vengan todos los interesados de las personas desaparecidas, sustraídas de los soldados que han salido de la base Atabamba. Doy esta nota como dueño de esta propiedad para que todos vengan a recoger cerca, correcto, que están enterrados el patio de una palabra testada, la casa Francisca Chipa, pero hay una palabra que una sílaba. Chipa, pastor de la familia Bustinza. Hay una firma A, B, y bueno, un apellido que no se entiende, sellos y firmas. Póngase a disposición de las partes para su verificación. Señor fiscal, ¿usted desea darle una lectura en voz alta del documento? No, señora, ya creo que está bastante claro. Entonces, habiendo ya tenido la posibilidad de ver todos los abogados, la pieza que se está organizando, se le pregunta al señor fiscal si tiene algo que señalar al respecto. Muy puntualmente, señora directora de debates, este documento tiene que ver con las tareas, las labores efectuadas por familiares de los desaparecidos en este proceso penal. Inmediatamente de ocurrido los hechos, los familiares empezaron a indagar dónde se encontraba. Los familiares que habían sido intervenidos por esta patrulla militar. Y además, aquí muy puntualmente se dice a quién se está buscando. En este caso habla de Gregorio Huiza Alcahuamán. Porque esta persona no se encontraba dentro del grupo de restos, cuyos restos fueron encontrados en el Cerro Capulluyo. Entonces, en esa perspectiva, en ese contexto, es que los familiares, en su preocupación de dar con el paradero de sus familiares, dan esta información a la autoridad policial.
Es decir, es parte de un conjunto de acciones que con posterioridad de los hechos ha llevado a cabo los familiares para dar con pared de los agraviados. Muchas gracias. Gracias, señorita presidenta. La defensa técnica de Pando Navarrete y de Montañez Cama manifiesta que este manuscrito leído no tiene ninguna relación con el delito investigado. Gracias. Sí, por mi patrocinado Alan Olivari. Como refiere el colega, es un documento que no tiene las formalidades, no sabemos el origen ni el fin del documento. Para este caso no lo considero como un medio probatorio idóneo para llegar al objetivo. Gracias. De la pieza glosada no lo encontramos la relevancia y utilidad. Primero, señorita presidenta, porque no se entiende el objeto de la prueba. Segundo, del mismo texto no entendemos cuál es el objetivo. Pero otra cosa que es importante y venimos viendo y ya suena redundante, aquí no se identifica a la persona. Aquí una persona escribió y dijo ser quién, pero no se le identificó. Seguimos en lo mismo, en los vicios causales de nulidad, señorita. Y eso, básicamente, no sabemos quién es la persona y si lo que dice ahí es cierto. ¿Cuál es la formalidad de este medio probatorio? ¿Cuál es el objetivo, la utilidad y pertinencia? Gracias, señorita presidenta. Doctor Diana. Muchas gracias, señorita presidenta. Al igual que mis colegas, no encontramos pertinente este documento. Primero, porque es ilegible. Segundo, porque la presentación que ha hecho el representante del Ministerio Público dice: constancia manuscrito de fecha 22 de junio del 90, otorgado por la Comandancia Policial de Santo Tomás y el fiscal provincial Manuel Torres Quispe. El hecho que el documento lleve un sello y la firma de estas dos autoridades no significa que haya sido elaborado por ellos. Lleva primeramente la firma de una persona que seguramente sí, con todo derecho, familiar de una víctima la cual lamentablemente les han quitado la vida, pero no ha sido emitido por la policía, no ha sido emitido por el fiscal, porque de la sola redacción se nota que no es emitido por estas autoridades. No lleva el sello oficial de la comisaría o de Santo Tomás o de la Policía Nacional, y seguramente estos sellos que lleva del policía que firma ahí y del fiscal han sido emitidos después, sellados después y firmados después. Es una información, sí es una información que da cuenta de una persona que se encuentra enterrada en un domicilio, pero no da cuenta si participó mi patrocinado, el señor Pérez Quispe José, o alguno de los denunciados. No es un documento oficial, porque no se ha identificado al que suscribe el documento, no está su documento de identidad, no se ha identificado plenamente a la autoridad, ni el lugar, ni la fecha. Es un manuscrito simple, que con todo derecho seguramente se ha emitido, seguramente con toda buena fe, pero que no puede servir ni ser útil ni pertinente para aclarar los hechos. Muchas gracias. Sí, me uno a todo lo que han señalado. Evidentemente, tal como usted, señora directora de debates, ha podido observar el documento, este es documento ilegible, con palabras tachadas o palabras superpuestas. Evidentemente, un documento que posiblemente pudo haber sido alterado, un documento que ni siquiera es un documento oficial, emitido ya sea por el Ministerio Público o por la comisaría, y realizado por una persona no identificada, porque tal como se observa el documento, existe una firma, pero esa firma no está acompañada de un nombre o un documento de identidad. Ahora, el hecho que esté la firma y el sello de un fiscal y un efectivo policial, ello no lo hace un documento oficial o un documento formal, puesto que ésta pudo haber realizado con posterior a la redacción de la misma, o como un favor a la persona que estaba buscando a sus personas o familiares o seres queridos, ¿no? De la apreciación del documento, la defensa pública pues tiene que establecer de que no le encuentra la utilidad ni la pertinencia con respecto al tema que estamos tratando y por el mismo documento en sí, ¿no?
a folios 227. En respuesta al oficio número 303-79, la enfermera del Centro de Salud de Santo Tomás, que suscribe, certifica haber realizado el reconocimiento médico legal a la persona de don Sebastián Afata Minga, de 53 años, natural de la comunidad de Puchungo, con el siguiente resultado: movilidad de una pieza dentaria, incisivo lado derecho, dolorabilidad a la palpación en región dorso lateral derecho del tórax, abarcando hasta las caderas. Dolorabilidad a la palpación. No. Es todo. Señor fiscal, ¿algo que destacar? Señorita Presidenta, disculpe, señor fiscal, ¿podría completar y quién firma ahí el documento? Está con el sello del Ministerio de Salud, área de salud, una firma, y la comandancia de la Policía General de Sicuani, Santo Tomás. No tiene, disculpe, señorita Presidenta, no tiene un nombre. ¿Quién firma el documento? ¿Qué profesional de la salud autoriza ese documento? No, no tiene un nombre. El documento. Aparecen dos sellos y dos rúbricas. Los sellos. Sí. Un sello del Ministerio de Salud y el otro de la Comandancia de la Policía General. Es un documento ilegible. Sí, podríamos. Sí, es legible y legible para ti. No, el contenido. El contenido. Enfermera del Centro de Salud de Santo Tomás que suscribe y certifica haber realizado el reconocimiento médico legal a la persona de don Sebastián. De 53 años, natural de la comunidad de Puchungo, con el siguiente resultado: 1. Movilidad de una pierna de una pieza dentaria, incisivo, lado derecho. La dolorabilidad de la palpación en región dorso lateral derecho. Es lo mismo. ¿Cuántos tomos tiene de caso? Y estamos en el tomo, ese es el tomo. Debe ser sometido a debate y dando la lectura que ha hecho el secretario. Se va a poner a disposición de las partes empezando por la Fiscalía.
Ahí hay un nombre, ¿no? Indíqueme el nombre de la persona evaluada, si alcanza a leer. El señor Sebastián Apfata Minga. Y la persona que evalúa. O su cargo. Es una enfermera del Centro de Salud de Santo Tomás. No dice el nombre. Pone como observación que es un documento en papel transparente, tipeado a máquina, con letra de dificultosa lectura. Contiene la evaluación y diagnóstico de la persona de Sebastián Apfata Minga por la enfermera del Centro de Salud, cuyo nombre no parece legible, ¿no? No aparece. No aparece. Bien. Se somete a debate. Muchas gracias, señora presidenta. En este documento, además de lo ya señalado por la presidencia, agregar de que este es un documento que data del año 1990. Por la calidad de papel, hay una rúbrica y una postfirma que ya de pronto con los años se han ido desapareciendo. Entonces, ya esa parte resulta no muy claro, casi ilegible, ¿no? Pero sí aparecen restos, huellas específicas de la postfirma de la profesional que ha hecho esta apreciación, esta evaluación de la persona de Sebastián Apfata Minga, ocurrida con fecha 1 de julio del año 1990. Tenemos que señalar, resaltar de que Sebastián Apfata Minga, su versión, obra en el expediente, nos ha señalado cómo, de qué manera fue torturado, fue agredido físicamente por parte de esta patrulla que estuvo en el lugar en su domicilio. Y justamente con este documento se corrobora lo que él dice, ¿no? En este documento profesionales de salud de Chumbivilcas dan cuenta de que tiene lesiones en la pieza dental incisivo lado derecho, así como dolores en la región dorsal, es decir, el tórax hasta altura de la cadera. Son documentos que corroboran, como reitero una vez más, lo que ha señalado la persona Sebastián Apfata Minga. Si bien no aparece en este expediente como agraviado, pero es un testigo que sufrió en carne propia de los abusos que en ese momento, que esa fecha se llevó a cabo en el lugar donde se encontraba esta persona, este comunero. Muchas gracias. Doctor Barrantes, se les pide a los señores abogados no incidir en los mismos argumentos, sino si tuvieran algo nuevo que decir, señalarlo así. ¿Ya? Porque el primero que sostenga los argumentos van a ser considerados en la evaluación. Y repetir los mismos pues innecesario y perdemos tiempo. ¿Sí? Adelante, doctor Barrantes. Gracias, señorita presidenta. Por mi patrocinado Pando Navarrete y Montañés Cama, de la pieza leída, debo manifestar que no acredita en nada que mis patrocinados hayan cometido tal hecho delictuoso. Gracias. Doctor Ponciano.
por mi patrocinado. Yo creo que acá podríamos decir un refrán que utilizamos en el argot jurídico: tiempo que pasa, verdad que huye. Efectivamente es un documento muy ilegible, practicado por, según dice, por una enfermera que, con el respeto que me merece una profesional de enfermería, no tiene la calidad ni el nivel para hacer un examen médico legal de esa naturaleza. Lo ha referido acá cuando vino el doctor Wirza, médico legista, que no tenía obviamente las condiciones para hacer un examen de esta naturaleza. Y por lo demás, obviamente, tengo que decirlo, por bien defendido, que es un documento muy ilegible, que no nos permite una visualización mucho más clara. Gracias. Doctora Méndez. Puntual. Simplemente hacer mención que, si bien es cierto, por el paso del tiempo no se puede ver, identifica a la persona que lo firma, pero tampoco este documento, dada su condición de ilegible, no aporta, no acredita ni dice nada, y mucho menos podría tener algún elemento objetivo que pueda vincular a cualquiera de los investigados, sobre todo a mi patrocinado, con el hecho materia de investigación. Doctor Odiana. Muchas gracias, señora presidenta. Al igual que mis colegas, es un documento ilegible que no permite darle una lectura clara. Sin embargo, dada la informalidad del documento, no tiene nada de formal. Hace dudar mucho de que haya sido suscrito por un profesional de la salud. Y segundo, con respeto a las enfermeras, no tiene la capacidad técnico-legal para ejercer un acta o un documento médico legal. Ahora, independientemente de que sea ilegible, ¿no?, y que no se pueda precisar, tampoco guarda formalidades, ¿no? Y la pregunta que me hago yo: ¿qué hace la firma de un elemento o un sello de la policía ahí? Independientemente de todo lo expresado, no guarda relación ni permite esclarecer si me ha patrocinado el señor Pérez Quispe José tuvo alguna participación en este hecho. Ahora, este documento es de julio del 90, y dudo mucho que una persona que haya sido agredida en el mes de abril del 90 pueda tener secuelas o seguir teniendo dolores o hematomas o visualización de lesiones en julio del mismo año, 3 meses después. Muchas gracias. Doctor Palomino. Sí, ¿Qué decir? sí, agregando lo que ha hecho mi colega Manuel Odiana, debo manifestar que efectivamente ello evidencia que este certificado fue emitido por una persona que no cuenta con la especialidad médica legal, pese a que ya el Instituto de Medicina Legal ya había sido creado, ya existía en esa época, puesto que este instituto fue creado mediante Ley 24.128 en el año 1985, y por ende ya existían personas o médicos competentes y especializados para poder emitir este tipo de reconocimientos. Muchas gracias. Doctor Echevarría, ¿algo que señalar? Siguiente pieza. A folios 228, en respuesta al oficio número 304-79, la enfermera del Centro de Salud de Santo Tomás que suscribe certifica haber realizado el reconocimiento médico legal en la persona de don Gumercindo Aptafa Yikawa, de 51 años de edad, natural de la comunidad de Tirani, con el siguiente resultado: cicatriz de herida en región frontal, lado derecho, dolorabilidad a la palpación en parrilla costal derecha, dolorabilidad a la palpación en región lumbosacra, dislocación de falangeta de dedo medio en la mano derecha. Es todo cuanto tengo que informar en honor a la verdad. Están con el sello de la comandancia policial, al igual que la firma de Santo Tomás, el Ministerio de Salud, Centro de Salud de Santo Tomás Chumbivilcas, área de salud número 53, y la enfermera es María A. Hinojosa y está con su sello de ella. Sí, eso es todo, doctor. ¿La firma es similar a la anterior o es distinta? Vamos a debatir ahí si es lo mismo.
Sí, pero no quiso venir a juicio oral. ¿No fue? No. Lo veo cada rato, pero no encuentro. En Santo Tomás, el 2 de julio del año 1990, año del centenario del fallecimiento. Así aparece. Se somete a debate. Señor fiscal, ¿algún comentario adicional? Sí, muchas gracias, señor editor. Ese documento data del 2 de julio del año 1990. Los hechos ocurrieron casi a finales de mayo de 1990. Perdón, abril del año 1990. Entonces estamos hablando no de 3 meses, ¿no? Que por ahí más o menos se señalaron. Y también es cierto que aparece firmado por una enfermera. Es cierto que no está firmado por un médico legista, no obstante que en efecto desde el año 85 formalmente ya debían estar presentes en todos los lugares. Sí, pues, pero Chubivilca, Santo Tomás no es Lima, pues, ¿no? Entonces habría que tomar en cuenta de que en ese lugar no había un médico legista. En esa situación, en ese supuesto, quien acudía tiene que ser un profesional de salud. En este caso, el Ministerio de Salud, a través de este establecimiento del Estado involucrado o tiene que ver con temas de salud, justamente es la que realiza esta análisis, esta evaluación que es materia de este debate. En ese sentido, señor editor Bates, narra o precisa qué es lo que presenta la persona de Gumersindo Afata Alicagua. No obstante, el tiempo que ha transcurrido, aún aparecen lesiones, dolores. Es lo que da cuenta la profesional, la enfermera María Hinojosa Vega. Esto indica, pues, no es que no pasó nada, sino indica la existencia de lesiones, ¿no? De dolor que sufre la persona de Gumersindo Afata Alicagua, al igual que la anterior persona, Sebastián Afata Minga, donde se detalla lo que ve, lo que aprecia en el cuerpo del examinado por parte de la enfermera María Hinojosa Vargas. Queremos señalar eso. Muchas gracias. Doctor Barrantes, por sus defendidos, ¿algún comentario? Gracias, señorita presidenta. Efectivamente, este certificado médico legal de Gumersindo Afata Alicagua, si bien la enfermera hace constar diversas anomalías que encuentra, también es verdad que este reconocimiento no guarda relación o no cumple con el protocolo del Instituto de Medicina Legal. Por lo demás, tampoco relaciona con mis patrocinados. Gracias. Gracias. Algo más, señorita presidenta. Esta señorita enfermera, María Hinojosa Vargas, que me parece que no es porque le hemos leído antes, ha sido citada en varias oportunidades para que venga a la audiencia y se ratifique en el mismo y nunca llegó. Llegó a tal extremo de que el señor representante del Ministerio Público tuvo que desistirse de esta perito. Y de las averiguaciones que nosotros hicimos, es una señorita que era sesigrista todavía. De tal modo de que, igualmente con la mayor consideración y respeto, pero acá estamos para valorar los medios probatorios, no es un examen que nos dé la credibilidad y la firmeza y la certeza de los hechos, cómo sucedieron con estas personas, sin perjuicio de que mantengo mi posición de que no está acreditado, de que mi cliente haya participado en las probables lesiones de esta infortunada persona. Gracias. Sin perjuicio de que mi patrocinado no se ha podido acreditar fehaciente y objetivamente, que mi patrocinado se lo pueda vincular con los daños causados a esta persona, debemos tener claro, este documento
no cumple formalidades, estamos dentro de un proceso. Estamos hablando de que una señorita enfermera, con el respeto que me merece, está haciendo un pronunciamiento, un certificado médico legal que puede servir de base a un proceso. Es un documento que no cumple las formalidades, no cumple con el protocolo requerido. Tenemos que hacer las cosas con propiedad y esto no cumple con el protocolo. Por tanto, no tiene valor probatorio alguno. Eso es todo, señorita. Doctora Diana, ¿algo que agregar? Muchas gracias, presidenta. Me uno a lo expresado por mis colegas y añadir puntualmente que no se vincula con este documento a mi patrocinado. Y segundo, que por la alusión del señor fiscal, me rectifico, no dije 3 meses, pero sí no es un documento que redata uno de los dolores de una persona 2 meses, por lo menos 2 meses y 10 días después de los hechos. Y me rectifico en lo expresado. Dudo mucho que alguien pueda tener un dolor o que este pueda ser relacionado con unas supuestas lesiones que hayan acontecido 2 meses antes, por lo menos 2 meses antes. Y menos por una profesional que no tiene la calidad de médico. Gracias. Doctor Palomino, ¿algo que agregar? Sí, agregando igualmente, efectivamente no cumple las formalidades, puesto que no indica quién fue la persona, este señor Fata Yikawa no indica efectivamente quién es la persona que le propinó las lesiones. Y muy aparte, señora directora de debates, debo indicar de que resulta malintencionado decir de que por parte del representante del Ministerio Público que diga que el lugar Chumbivilcas no es Lima o no es o que efectivamente decir de que debió suplir la labor un personal del MINSA. No ha indicado efectivamente si él como representante del Ministerio Público y como actor de la Cámara de la Prueba, indicar si efectivamente tal aseveración. ¿Hay alguna norma específicamente que diga que en caso de no existir un médico legista debe ser suplido por un representante del MINSA? O por último, ¿acaso no ha indicado que si es que existía o no personal médico legal en la zona? Más aún cuando es una zona convulsionada. Es decir, el Ministerio Público a la época no va de dar elementos suficientes para la debida actuación fiscal y policial en la época. Eso es todo. Sí, doctora, lejos de ver la validez del documento, si es cierto, no es cierto, si ha sido firmado o no firmado, nosotros estamos acá en un proceso donde estamos viendo la responsabilidad de cada uno de los imputados que son nuestros patrocinados, de los abogados presentes. Entonces, nosotros en ese documento no podemos apreciar, y no sé el Ministerio Público bajo qué argumento trae a colación esa pieza, porque de ser real o no ser real, no determina quién ha sido la persona en primer lugar que le causó esos daños. Y en segundo lugar, pues no determina claramente y de manera objetiva, nuevamente vuelvo a recalcar, quién es o a quiénes responsabiliza por eso. Por lo tanto, no hay pertinencia en ese documento, doctora. Eso es lo que habría que acotar con respecto a eso. Considerando que las demás piezas también se refieren a reconocimientos médicos en los que firma, según la relación alcanzada por el señor fiscal, María Hinojosa Vargas como enfermera del Centro de Salud de Santo Tomás, se va a oralizar los 4 siguientes reconocimientos médicos legales, así aparece, a las de folios 229, 230, 231 y 233, a efecto de que el debate se realice en conjunto. Proceda su lectura. De folios 229, de fecha 1 de julio de 1990, en Santo Tomás, la enfermera del Centro de Salud de Santo Tomás que suscribe certifica haber realizado el reconocimiento médico legal en la persona de don Dionisio Huiza Chaya, de 55 años, natural de la comunidad de Cachahui, con el siguiente resultado: 1. Cefalea intensa con vértigo más
cefalia intensa con vértigo más hipoacusia. 2. Dolorabilidad a la palpación de la región lumbar. 3. Dolorabilidad a la palpación y al caminar en la cadera del lado derecho. 4. Dolorabilidad. No, es todo cuanto tengo que informar y doy fe de eso. Fecha, firma, sellos, ¿qué parece? La fecha es del 1 de julio de 1990. Está con el sello de la Comandancia Policial General de Santo Tomás y con el sello del Ministerio de Salud del Centro de Salud de Santo Tomás, con la firma de la de la enfermera María Hinojosa Vargas. Folios 230 en Santo Tomás, el 1 de julio de 1990. La enfermera del Centro de Salud de Santo Tomás, que suscribe, certifica haber realizado el reconocimiento médico legal a la persona de don Santiago Apfata Aroni, de 26 años de edad, natural de la comunidad de Tirani, con el siguiente resultado. 1. Paciente refiere cefalia intensa, herida, herida cortante de 1 centímetro, ya cicatrizada a nivel del cuello, lado izquierdo. 3. Cicatriz de herida cortante a nivel del cuello, lado derecho. Cicatriz de herida cortante a nivel del antebrazo dorso, lado izquierdo. 5 puntos equimóticos como consecuencia de pequeñas heridas con arma blanca ya en cicatrización. Paciente refiere dolorabilidad intensa en miembros inferiores al caminar. Visto el examen que se le concede, descanso médico con su respectivo tratamiento. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad. Y nota, dice, de las lesiones indicadas en la presente son solo cicatrices, puesto que la agresión ocurrió en abril y hasta la fecha algunas huellas ya se han borrado. La fecha es el 1 de julio de 1990. Está con el sello y firma de la Comandancia Policial General de Santo Tomás, con el sello del Ministerio de Salud de Santo Tomás de Chumbivilcas, con el sello de la enfermera María Hinojosa Vargas y hay un sello más también de una enfermera Robertina Robertina Vaca, creo. Eso es todo. Que no fue declarada. Pero faltan dos, ¿no? De FOJA 231 y 233. 33, 231 y 233. A folios 231. Señora directora de Bates, si me permite, por favor. Estos dos documentos, señora directora de Bates, tienen que ver con la lesión a los testigos, que hemos hecho referencia para acreditar sus dichos. Pero estos los siguientes, señora directora de Bates, de Rosaura, Aroni Álvarez y Aurelia Bonilla Fata, entiendo que están vinculados, relacionados al tema del reconocimiento por violencia sexual. Entonces, yo no sé hasta qué punto puede ser. Los hemos separado, bueno, en todo caso comentamos estas dos partes, sometemos al contradictorio y posteriormente los documentos. Entonces, lo que es pertinente a la presidencia, podemos hablar. Las piezas que el Ministerio Público ofrece, el análisis o el debate de la pieza puede hacerse de acuerdo a lo que usted considere, dada la estrategia. Sí, señora directora, tenemos la fiscalía, sí.
pediría a su presidencia que lo que debatamos podemos debatir estos dos documentos y posteriormente los documentos subsiguientes. Ya, entonces sometemos a debate y los dos documentos posteriormente. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora editora de debates. Tanto Dionisio Huiza Chaya y el señor Santiago Afuata Aroni, que han sido examinados por la enfermera del MINSA, del Ministerio de Salud, nos dan cuenta de las dolencias y de las lesiones que advierte que al momento de ser examinado. Decíamos, ¿no? un poco para ilustrar, respecto de por qué se solicita que se oralice, que se debata estas dos piezas procesales. Es justamente para acreditar que además de los agraviados que fueron victimados, ¿no? además de otras personas que así intervenido posteriormente se encuentran desaparecidos, y además de las 2 o 3 personas que fueron violadas sexualmente, además de eso hubo otras personas, otros comuneros que fueron también sometidos a actos degradantes, actos inhumanos, de golpes, de tortura. Y justamente con estos documentos damos cuenta, acreditamos que la versión de nuestros testigos se encuentran sustentados. Esa es la pertinencia, utilidad probatoria que hemos señalado. Y con esto justamente, señor editor de debates, acreditamos por lo que dice la profesional de salud, que de acuerdo a la ley le corresponde efectuar estos análisis, estos procedimientos a petición de la autoridad correspondiente en ese tiempo, ese entonces en mayo, julio del año 1990. Y la data de estos documentos, como señala, es de 1 de julio del año 1990. Son puntos que queremos resaltar en estas dos piezas. Muchas gracias. Doctor Barrante. Gracias, señorita presidenta. De las 2 lecturas escuchadas, manifiesto que estas no guardan ninguna relación útil para probar que mis patrocinados, Pando Navarrete y Montañez Cama, hayan cometido tales ilícitos. Gracias. Doctor Ponciano. Quiero un poco puntualizar en cuanto a la formalidad. Ciertamente, el fiscal dice de que cuando no hay médico legista lo puede hacer el sanitario, el encargado más cercano que hubiera, ¿no? Pero en este caso sí la defensa tiene que cuestionar estos exámenes. Por ejemplo, nosotros hemos estado en juicio oral y cuando en la ciudad de Espinar, si mal no recuerdo, ¿quiénes intervinieron en los exámenes de estas personas? Un sanitario, un señor Hermógenes Machaca, chofer, y la señora Robertina Cárdenas Vaca, enfermera, y la señorita Hinojosa. ¿Qué nos dijo Robertina? Robertina tenía recién 2.8 años de experiencia como enfermera, y la señorita Hinojosa era serumista, de tal modo que no tenía la pericia para hacer un examen de esta envergadura, de esta naturaleza y con los hechos graves que obviamente estamos en este momento discutiendo, de tal modo de que yo sí tendría que discutir la veracidad de los exámenes porque no era posible. Yo podría aceptar tal vez un serumista que ayude, pero no un chofer pues de transportes que era, hemos escuchado que era el que cortaba la parte blanda, dura de estas personas maltratadas, afectadas. En ese aspecto yo solamente quería resaltar ese tema. Gracias. Me uno a lo manifestado por el doctor Ponciano Dante Ponciano. Cuestionamos el examen en el sentido de la formalidad. Cuestionamos, señorita presidenta, porque no solo por el hecho que la señorita sea una serumista, los profesionales de todo ámbito y sobre todo los profesionales de salud, para poder ejercer tienen que estar debidamente colegiados. Cualquier profesional de salud en cualquier época, señorita presidenta, tiene que acreditar con su sello su colegiatura. Todo médico, toda enfermera
acredita su colegiatura. Nosotros en estos documentos que nos ponen a la vista y que quieren ser objeto de prueba, quien lo está autorizando es una persona que a todas luces no está facultada para hacerlo. Nos entraríamos en la discusión de su capacidad y su condición de esa señorita para para hacerlo. Por tanto, consideramos que esta prueba no tiene valor alguno en cuanto a mi patrocinado y a las personas que son objeto de este juicio oral. Gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Estas pericias fueron ordenadas por el juez, no por el fiscal. Es cuestionable en todo sentido por la falta de formalidad, pero hay algo que yo sí quiero hacer notar. ¿Desde cuándo acá la Policía Nacional tiene que darle legalidad, validez, visto bueno, o darle algún tipo de calificación o certeza a un documento que emita una autoridad del Ministerio de Salud? Extraña que en todos estos reconocimientos médicos, entre comillas, firmados por una serumista, vaya la firma y el sello de la policía. Para mí, y con todo respeto, le quita credibilidad y acreditación, veracidad y legalidad a estos documentos. Gracias. Sí, al respecto de manifestar de que efectivamente ese documento no vincula a mi patrocinado respecto al hecho que se está juzgando, y asimismo debo indicar que el serunista en la rama de la medicina, al igual que el cesigrista en la rama del derecho, son practicantes profesionales y por ende no tienen la cualidad para poder emitir o hacer estos exámenes a una persona. Para no redundar en lo mismo, doctora, ya nos hemos manifestado con respecto a los... Habiéndose ya agotado el tiempo asignado para esta audiencia y teniendo que cumplir con otras, y eso es quien habla, vamos a suspender esta audiencia hasta el día martes próximo, en el mismo horario ya programado, de 9:30 a 11:30 de la mañana. Ya. 9:30, de 9:30 a 12 del día. A 12 del día, vamos a extender media hora más. ¿Ya? 9:30 a 12 del día. Sí, doctora Diana, dígame. Señora presidenta, con todo respeto, a fin de facilitar la futura lectura de piezas, ¿no? Y no estar dudando lo que sucede con un documento ilegible, solicito con todo respeto que a los abogados de las partes se nos proporcionen copia de las siguientes piezas por leer, cosa que ya vengamos acá con una copia preconcebida y simplemente avanzar en lo pertinente y no estar dando tiempo a leer, tratando de dudar de lo que pueda decir o no el documento, cosa que ya vendríamos con una posición fijada. No hay ningún problema, doctor, si las posibilidades logísticas de la sala lo permiten. No, traemos papel, proporcionamos papel. Bien, estamos. Proporcionamos papel entonces. Si no, por el expediente. Estamos de acuerdo, vamos a darle esas facilidades para hacer más ágil esta etapa del juicio oral. ¿Ya? Muchas gracias, señorita presidenta. La audiencia concluida. Sí.